Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos? La paz y el amor de Dios esté con cada uno de ustedes en este día tan especial y cada uno de los días de sus vidas. Nosotros por nuestra parte estamos verdaderamente agradecidos con el Señor por su gran amor y su misericordia para con nosotros y por darnos esta hermosa oportunidad de una vez más poder compartir con ustedes lo que es la palabra de Dios a través de este medio de comunicación. Queremos pedirle al Señor en una forma especial que pueda abrir nuestro entendimiento, darnos la sabiduría que necesitamos, no solamente a nosotros para presentar la palabra, sino a aquellos que van a escucharla, ya que para muchos esto es un tema un poco sensible. Como ustedes pueden ver en sus pantallas, la foto que está ahí, lo que vamos a estar estudiando, lleva por título, por nombre, La inmortalidad del alma, la base del espiritismo. Nosotros, por la gracia de Dios, hemos podido estudiar y entender esto. Y lamentablemente hay miles y millones de personas en el cristianismo protestante que creen lo que es la inmortalidad del alma sin saber de dónde viene esta doctrina, cómo fue introducida esta doctrina en el cristianismo. Muchos creen, o una inmensa mayoría, como dijimos, millones de personas, creen que una persona, por ser buena o cristiana, si muere, va al cielo. Esa es la creencia, ¿no? Y si es malo y muere, va al infierno. Y otra creencia que se cree es que si es no tan malo ni tan bueno, pues va al purgatorio. Estas creencias se han introducido en el cristianismo. Pero, ¿qué es la inmortalidad del alma? ¿Cómo debemos de entender esto? Sabemos que el que cree en la inmortalidad del alma está creyendo en lo que es la base del espiritismo. Nosotros siempre utilizamos estos dos principios para poder estudiar la palabra de Dios, para que ella sea su propio intérprete, sea nuestra guía para poder conocer la verdad que nosotros debemos de conocer y explicar sobre cada tema que se estudie. Nos dice 2 de Pedro 1, versículos 20 al 21, que ella es su propio intérprete. Isaías 28:13 nos explica cómo debe de ser estudiada la palabra de Dios para que así ella llegue a ser su propio intérprete. Nosotros no podemos dar nuestra propia interpretación a lo que es la palabra de Dios. ¿Cómo entonces podemos llegar a entender qué es la inmortalidad del alma para que no caigamos en ese error? Quiero leerle algo que se escribió acerca de Martín Lutero, que Lutero decía en su libro: la teoría de la inmortalidad del alma fue una de aquellas falsas doctrinas que Roma recibió del paganismo para incorporarla en el cristianismo. Repito, esto es muy importante que entendamos. La teoría de la inmortalidad del alma fue una de aquellas falsas doctrinas que Roma recibió del paganismo para incorporarla en el cristianismo. Martín Lutero la clasificó entre las fábulas monstruosas que forman parte del estercolero romano, de las decretales. Eso escribió Lutero y enseñaba Lutero. Eso es una de las cosas que creía la Iglesia Católica, que tomó la Iglesia Católica del paganismo para introducirlo al cristianismo. Y este gran reformador se oponía a esta enseñanza de la inmortalidad del alma. Y veremos en el transcurso del análisis que estaremos haciendo cuán importante es entender esto para no caer en lo que es el espiritismo. La inmortalidad del alma es la creencia común en diversas filosofías y religiones de que el alma o espíritu humano continúa existiendo después de la muerte física en lugar de perecer junto con el cuerpo. Como dice aquí, las personas creen que después que uno muere, un alma sigue viva, ya sea en el cielo, ya sea en el infierno o ya sea en el purgatorio. Pero, ¿qué nos enseña la palabra de Dios acerca de esto?
Para entender lo que es la muerte, primero tenemos que entender cómo es la vida. La palabra de Dios nos dice en el libro de Génesis, como ustedes ven aquí, en el capítulo 2, Génesis capítulo 2, verso 7. Dice lo siguiente, Génesis 2, verso 7. Formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. ¿Qué es un alma viviente? La combinación del polvo de la tierra con el soplo de aliento de vida. Cuando Dios combinó estas dos cosas, entonces vino a ser el hombre un alma viviente. O sea, en pocas palabras, que el ser humano es un alma viviente. Ustedes y yo somos almas vivientes. La combinación del polvo de la tierra con el soplo o aliento de vida es lo que forma un alma viviente. El libro de Génesis, como leímos anteriormente, ahora leeremos esta versión de la Reina Valera del 1960, dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué pasa con esto? Esta Biblia del 1960 es mucho más moderna que la Biblia que leímos anteriormente, que es del 1602. Pero la palabra ser es lo mismo que alma. Por ejemplo, leemos una versión más antigua de este mismo verso, Génesis 2.7, en la versión Reina Valera del 1909. Allí dice: Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, o hálito de vida, y fue el hombre un alma viviente. Esto lo pongo para que podamos entender que cuando las Biblias dicen un ser, lo que está hablando es de un alma, de nosotros. Nosotros somos seres. Yo soy un ser, ustedes son seres. Cuando Adán fue formado del polvo de la tierra y se sopló hálito de vida o espíritu de vida en su nastro, en la nariz, vino a ser un alma o un ser viviente. Eso es un alma. Entonces, ¿cómo es posible que hay personas en el cristianismo que creen que cuando uno muere, de adentro de uno sale un alma y se va al cielo si es una persona buena cristiana? Y esa alma, si muere la persona, si es mala, se va al infierno o al purgatorio. Eso es incorrecto. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que es esta doctrina de la inmortalidad del alma. Esta fórmula que Dios hizo en el Génesis capítulo 2, verso 7. Polvo de la tierra más aliento de vida es un ser o alma viviente. Eso es esta combinación lo que nos da a entender que es un alma. La palabra aliento es una traducción de la palabra hebrea nashama. La palabra espíritu, que es una traducción de la palabra hebrea ruach, no aparece en el relato de Génesis 2.7. Sin embargo, la palabra espíritu ruach y la palabra aliento neshama en el hebreo bíblico son palabras sinónimas. De ahí que ambas palabras en algunos textos bíblicos tienen el mismo significado. Pero noten que esta palabra ruach no aparece en Génesis 2.7. La que aparece es aliento, neshama. Y hay muchas personas que confunden y dicen que esta palabra ruach es la que se utiliza en Génesis 2.7 y no es así. Alma, que es una traducción de la palabra hebrea nefesh, se refiere mayormente a un ser humano o persona. Otro ejemplo que les damos. En Génesis capítulo 12, verso 5, nos dice la palabra de Dios lo siguiente: Y tomó Abraham a Sarai su esposa, y a Lot hijo de su hermano, y toda su sustancia que habían ganado, y las almas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Aquí vemos nuevamente cómo a las personas que ellos obtuvieron se le dice almas. Somos seres, somos almas vivientes.
Génesis 12:5 en otras versiones, para que podamos entenderlo mucho mejor. Y tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y toda su hacienda que habían ganado, y las almas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. En esta versión se utiliza claramente la palabra almas. En esta otra versión, tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Aquí vemos claramente que la palabra alma es lo mismo que personas. En la Biblia, el término alma, en hebreo nefesh y en griego psique, generalmente se refiere a las personas en su totalidad, incluyendo su vida, conciencia, deseos y emociones, y no a una entidad inmaterial que sobrevive a la muerte. Alma somos nosotros en nuestra totalidad. La combinación del cuerpo con el hálito de vida, con nuestros pensamientos, nuestra conciencia, nuestro deseo, nuestras emociones. Eso es lo que es el alma. Por aquí hay muchos predicadores en estos medios de comunicación de YouTube que predican que cuando uno muere, va al cielo si es bueno, va al infierno si es malo. Ellos creen que, como ustedes ven en esta foto, que cuando uno muere, sale otro ser de adentro de nosotros y va al cielo o va al infierno. Es muy triste que la gran multitud, mayoría, cree en esta falsa doctrina que nos enseña la palabra de Dios. Esta inspiración nos dice lo siguiente: Satanás ha estado preparándose desde hace mucho tiempo para su último esfuerzo para engañar al mundo. El cimiento de su obra lo puso la afirmación que hiciera a Eva en el Edén: de seguro que no moriráis. En el día que comiereis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Poco a poco, Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritismo. Hasta ahora no ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos espera del fin. El profeta dice: y vi 3 espíritus inmundos como ranas, son espíritus de demonios, que obran prodigios, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado, y a juntarlos para la guerra del gran día del Dios Todopoderoso. Todos, menos los que estén protegidos por el poder de Dios y la fe en su palabra, se verán envueltos en ese engaño, en el desarrollo del espiritismo, que fue puesto por Satanás desde el principio, cuando le dijo a Eva: de seguro que no moriréis. O sea que, aunque desobedeciera a Dios, cuando Dios le dijo: si come de esto, vas a morir. Lo que Dios le dijo a Adán, a la pareja en el huerto del Edén: si come de este árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese mismo día perecerán. Entonces Satanás le dice: no, tú puedes desobedecer a Dios y no vas a morir. Según la falsedad de Satanás, le está diciendo que ella va a ser inmortal igual que Dios si comiere, si desobedeciere a Dios. Fue ahí donde fue implantada lo que es el desarrollo del espiritismo, cuando Satanás le dice a Eva: de seguro que no moriréis. En pocas palabras, va a ser un alma inmortal, que es lo que está creyendo la gran mayoría del cristianismo. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 6, del 14 al 16? Que guardes los mandamientos sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad. Dios es el único que tiene inmortalidad. Y cuando digo Dios, me refiero a la divina deidad. Porque aquí está hablando de Jesucristo. Y dice que Él tiene
inmortalidad. En el plan de salvación, tanto el ser que reconocemos como Padre, y al ser que reconocemos como Hijo, y al ser que reconocemos como el Espíritu Santo, tiene inmortalidad. La divinidad de Dios es lo único que tiene inmortalidad. Todo ser creado o ser humano somos mortales. No somos inmortales. Nosotros obtendremos la inmortalidad cuando Dios nos la dé, nos las regale. Y eso será cuando venga Jesús, como dice el verso 14, con gran poder y gran gloria, y aquellos que estén en Cristo Jesús recibirán inmortalidad, junto con aquellos muertos que murieron en Cristo, que resucitarán, recibirán la inmortalidad. La doctrina de que el hombre queda consciente en la muerte, o sea, después de que muere, y más aún la creencia de que los espíritus de los muertos vuelven para servir a los vivos, preparó el camino para el espiritismo moderno. Al mismo tiempo que el príncipe del mar asevera poner a los vivos en comunicación con los muertos, ejerce también su influencia fascinadora sobre las mentes de aquellos. La gran mayoría del cristianismo cree en muchas de estas películas que han salido de Hollywood, donde hay personas que mueren y dicen que van al paraíso o van al cielo y ven a seres queridos. ¿Ustedes ven cuál es el problema de esta falsa doctrina de la inmortalidad del alma? Por ejemplo, el cielo es real. El cielo es real. Dios habita y mora en el cielo, en el tercer cielo. ¿Pero a qué se refiere esta película cuando dice el cielo es real? Heaven is real. Basado en el libro más vendido, número 1 del New York Times, Heaven is Real, cuenta la historia real de un padre de un pequeño pueblo que debe encontrar el coraje y la convicción para compartir con el mundo la extraordinaria experiencia que cambió la vida de su hijo. El padre de la vida real, cuyo hijo, el pequeño que está aquí, Colton, afirma haber visitado el cielo durante una experiencia cercana a la muerte. Escuchen bien. Este niño afirma haber visitado el cielo durante una experiencia cercana a la muerte. Colton comparte los detalles de su increíble viaje con inocencia infantil y habla con naturalidad sobre las cosas que sucedieron antes de su nacimiento. Escuchen bien. Antes de su nacimiento. Cosas que posiblemente no podría saber. ¿Qué cuenta este niño en esta película? Él cuenta que él vio a su abuelo y creo que una hermana, pero que estas personas que él vio en el cielo habían muerto antes de que él naciera. O sea, cosa que él no podía saber ni conocer el rostro, pero ¿cómo es posible de que él vio a sus familiares en el cielo? Ven cómo se proyecta a través de Hollywood la pantalla, y muchos predicadores enseñan esto de que es real, de que tú vas a ver a tus seres queridos en el cielo, como está sucediendo en esto. Vamos a entender más adelante cómo es que nosotros vamos a ver a nuestros seres queridos en el cielo. Eso va a ser cuando los muertos en Cristo resuciten primero, y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ahí es donde nosotros vamos a ir juntos al cielo. Nadie se adelanta a nadie. Ni los muertos se adelantan a los vivos, ni los vivos se adelantan a los muertos. Como ustedes ven estas imágenes, que muchas personas creen esto, que cuando uno muere, sale otro ser. Sale otro ser de adentro de uno. Lo que mucho malinterpretando la palabra de Dios, dicen que esto que sale es un alma. Esto es espiritismo. Esto es la base del espiritismo, donde Satanás está atrapando a todos los que están creyendo en esto. Por eso es que tenemos que estudiar la palabra de Dios para poderla entender, para no ser engañado por las trampas de Satanás. La inspiración nos dice lo siguiente: muchos tendrán que vérselas con espíritus de demonios que personificarán a parientes o amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosas.
Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos y simpatía y harán milagros con el fin de sostener sus asertos. Debemos estar listos para resistirles con la verdad bíblica de que los muertos no saben nada y de que los que aparecen como tales son espíritus de demonios. La Biblia declara que los muertos no saben nada, que sus pensamientos han perecido, no tienen parte en nada de lo que se hace bajo el sol. No saben nada de las dichas ni de las penas de los que les eran más caros en la tierra. Veremos cómo esta escritura inspirada también está en la palabra de Dios, de que los muertos nada saben. Como leímos en Génesis 2:7, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre un alma viviente. Esta es la combinación del polvo con el soplo de vida, el alma viviente. Esta combinación de estas dos. En Génesis capítulo 3, nos dice lo siguiente, el verso 17 al 19. Y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa, y comiste del fruto del árbol de que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos. Aunque comerás de sus granos, con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelva a la tierra de la que fuisteis formado, pues fuisteis hechos del polvo y al polvo volverás. El cuerpo que fue formado del polvo, cuando uno muere, el polvo vuelve de donde fue tomado. Por eso es que cuando hacen excavaciones, se ven los cuerpos deteriorados. Y mientras más años pasen, y pueden que pasen 500, 700 años, los huesos se van corrompiendo, haciéndose polvo. Se van deteriorando. Porque es polvo y al polvo regresará. En Génesis 2:19, veamos qué nos dice la palabra del Señor. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. No solamente el hombre fue formado del polvo de la tierra, sino que todos los animales salvajes y todas las aves del cielo también fueron formados de la tierra. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría. Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. ¿Qué nos dice Eclesiastés? ¿Por qué le combino estos versos? Para que veamos que así como el hombre cuando muere regresa al polvo, también los animales. Pero dirán, ¿y qué es esa cosa que dicen que se llama alma? ¿A dónde va? ¿Tienen también los animales un alma? Es una buena pregunta. ¿Murió Jesús por los animales? ¿Van a ser salvos los animales? Porque de la misma manera que Dios creó al hombre, del polvo de la tierra, de la misma manera creó Dios todos los animales. Eclesiastés 3:19 y 20 nos dice, porque el suceso de los hijos de los hombres y el suceso del animal, el mismo suceso es. Como mueren los unos, o sea, los hombres, así mueren los otros, los animales. Y una misma respiración tienen todos, o sea, todos tienen el mismo aliento de vida. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un lugar, todo es hecho del polvo, y todo se tornará en el mismo polvo. Lo que le sucede a los seres humanos es lo mismo que le sucede a los animales. Dice que todos tienen una misma respiración. Todos tienen una misma respiración o un hálito de vida. Entonces, si el polvo o el cuerpo, tanto del hombre como del animal, vuelve al polvo, ¿qué sucede con la respiración? Muy interesante. Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo se torne a la tierra como era, y el espíritu se vuelve a Dios que lo dio.
el espíritu, el hálito de vida, vuelve a Dios. No es que sale otra alma de adentro de nosotros y se va al cielo, sino que el hálito de vida, el espíritu de vida es lo que regresa a Dios y el cuerpo se vuelve polvo y vuelve a la tierra. Eclesiastés 9. Los que están vivos al menos saben que un día van a morir, pero los muertos no saben nada. Ya no reciben más recompensas, porque su memoria es puesta en el olvido. Lo que hayan hecho en su vida, amar, odiar, envidiar, pasó ya hace mucho, y no son parte de nada en este mundo. O sea, los muertos nada saben. ¿Quiénes son aquellos que se aparecen? Como leímos anteriormente, son espíritus de demonios que se hacen pasar por nuestros seres queridos que están en el descanso. Mucho cuidado con esto, porque esta es la base del espiritismo. Cómo Satanás va a entrampar a una gran mayoría. Y lo está haciendo en el cristianismo, porque la gran mayoría en el cristianismo protestante cree la inmortalidad del alma. Verso 10 dice, todo lo que hagas, hazlo bien, pues cuando vaya a la tumba no habrá trabajo, ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. Cuando tú desciendas a la sepultura, es lo que nos está diciendo el texto, no tendrá conocimiento de nada. Allí no habrá ni sabiduría, ni trabajo, ni proyecto, ni conocimiento, ni llanto, no habrá nada. Porque el ser humano, o sea, el alma, muere, entonces el cuerpo deja de ser y el espíritu o aliento de vida regresa a Dios que lo dio. Salmos 115, versos 17 y 18 dice lo siguiente: los muertos no pueden cantar alabanza al Señor, porque han entrado en el silencio de la tumba. Pero nosotros podemos alabar al Señor ahora y para siempre. Alabado sea el Señor. O sea, los vivos sí podemos alabar a Dios, pero los muertos no pueden. Hay muchas personas que, como creen en la inmortalidad del alma, enseñan y dicen que cuando el que muere siendo cristiano va al cielo a alabar a Dios. Pero la Biblia es clara en este punto. Dice que los muertos no pueden cantar alabanza al Señor, porque han entrado en el silencio de la tumba. Solamente los vivos, los que estamos vivos, podemos alabar a Dios. En el libro de Job, el capítulo 14, verso 10 al 14, dice lo siguiente: en cambio, cuando los seres humanos mueren, pierden su fuerza, dan su último suspiro, y después, ¿dónde están? Como el agua se evapora de un lago y el río desaparece en la sequía, asimismo, la gente yace en la tumba y jamás se levanta. Hasta que los cielos dejen de existir, nadie despertará ni será perturbado su sueño. Como quisiera que me escondieras en la tumba y que allí me dejaras olvidado hasta que pase tu enojo. Pero anota en tu calendario para que te acuerdes de mí. ¿Pueden los muertos volver a vivir? De ser así, esto me daría esperanza durante todos mis años de lucha y con anhelo esperaría la liberación de la muerte. Muy importante, ¿dónde están los muertos? ¿Pueden volver a vivir? ¿Cómo es que sucede esto? ¿Cuándo es que los muertos van a volver a vivir? Esto es importante que lo entendamos para no caer en la trampa de Satanás de la inmortalidad del alma. El que muere y va al descanso, a esperar que Jesús venga a resucitarlo. Primero el apóstol Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18 lo siguiente: y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que Dios traerá junto con él a los que creyeren que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estamos vivos,
cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, juntos con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Estos versos muy poderosos, muy importante entenderlo. ¿Qué sucede con los creyentes que han muerto? Esperarán el regreso de Jesús para ser resucitado, y lo que estemos vivos cuando el Señor regrese, nos encontraremos con Él en el aire, juntos con los muertos resucitados. Entonces, si Jesús viene a resucitar a los muertos en Cristo, ¿cómo es posible que se enseñe en las iglesias de que los muertos en Cristo están en el cielo alabándole? Sería un mensaje ambiguo, porque aquí no está diciendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que cuando Jesús venga, Él va a resucitar a los muertos en Cristo. No es que los muertos en Cristo están en el cielo. Si estuvieran en el cielo, ¿para qué Jesús viene a resucitarlos? En 1 Corintios 15, 21 al 23, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que, ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, Adán, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre, Jesús. Así como todos mueren, porque todos pertenecen a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego, todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. No es antes, sino que cuando Él regrese, Él va a resucitar a los muertos en Cristo. ¿Cuándo será esto? Juan capítulo 6, versos 39, 40, 44 y 54 dicen: y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos lo que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. ¿Cuándo serán resucitados? En el día final, cuando Él regrese. Verso 44. Pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre, que me envió, y yo le resucitaré en el día final. Verso 54. Pero todo el que come mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Cuándo es que volveremos a la vida, o que volverán a la vida, o volveremos a la vida a todo aquel que muera? En el día final. Todo aquel que muere en Cristo Jesús, cuando Él regrese, vamos a obtener la vida eterna. Seremos resucitados para vivir para siempre con Él. Así es, mis amados hermanos, que los muertos nada saben. El Salmos 115, verso 17, los muertos no alaban al Señor. Salmos 6, 5, en la muerte no hay memoria de ti. Job 7, 10, no volverá más a su casa. Isaías 38, 18, ni te alabará la muerte. Salmo 146, 4, perecen sus pensamientos. Los muertos nada saben. Ten mucho cuidado. ¿Quién se te ha aparecido al lado de tu cama o en cualquier otro lugar? Pídele a Dios sabiduría y entendimiento, porque esos seres que se están apareciendo no son los seres queridos que ya murieron, sino son espíritus de demonios que se hacen aparecer como los seres queridos que ya han fallecido. Pocas son las personas que tienen justo concepto del poder engañoso del espiritismo y del peligro que hay en caer bajo su influencia. Muchas personas juegan con él
sin otro objeto que el de satisfacer su curiosidad. No tienen fe verdadera en Él y se llenarían de horror al pensar en abandonarse al dominio de los espíritus. Pero se aventuran en terreno vedado y el poderoso destructor ejerce su ascendiente sobre ellos contra su voluntad. Pero una vez que los induce a abandonar sus inteligencias a su dirección, los mantiene cautivos. Es imposible que con su propia fuerza rompan el encanto hechicero y seductor. Solo el poder de Dios otorgado en contestación a la fervorosa oración de fe. Mucho cuidado con esto de la inmortalidad del alma. ¿Por qué razón? Por esto. Merced a los dos errores capitales. El de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo. Satanás prenderá a los hombres en sus redes, mientras aquel forma la base del espiritismo, o sea, la inmortalidad del alma. La santidad del domingo, crea un lazo de simpatía con Roma. Estos dos van de la mano. Creer en el espiritismo a través de la inmortalidad del alma y la santidad del domingo es lo que nos llevará a los seres humanos a caer en la trampa, en el lazo del paganismo romano. Mucho cuidado. Esto es lo que es la inmortalidad del alma. Creer, enseñar de que cuando una persona muere, si es buena, sigue viva ese espíritu, esa alma que según enseñan sale del cuerpo y va al cielo. O si es malo, va al infierno y sigue con vida por toda la eternidad. Eso es un engaño horroroso, espeluznante de parte de Satanás, en el cual la gran mayoría de los protestantes está creyendo. Mis amados, bendiciones para cada uno de ustedes. Que la paz y el amor de Dios esté siempre con ustedes. Recuerden que creer en Dios y creerle a Dios son dos cosas diferentes, muy diferentes. Bendiciones.